Bueno, hermanos, pues pasamos al momento de la predicación de la palabra y yo voy a hacer una pregunta, no hace falta que me contestáis, pero para que reflexionéis. ¿Tenéis ganas de emociones fuertes? ¿Tenéis ganas de que el Señor nos vuelva a zarandear, como ya pasó esta semana, la anterior, con el profeta Oseas? Pues estás en un buen lugar. Estás en un buen lugar. Si tu corazón está abierto, sensible a la voz de Dios, Dios te va a dar emociones. Pero no unas emociones que se van, un poco superfluas, un poco no profundas, llanas. No. Estoy hablando de emociones verdaderas, emociones trascendentales, emociones que te remueven, que hasta te voltean, te hace así. Dios, como cuando quieres, estás zarandeando el cubo de la galleta que quiere que salga y no sale, pues igual te hace Dios así, sacándote todo la impureza que pueda haber en tu vida, para que Él pueda reinar. Cuando Él reina, eso es maravilloso. Cuando podemos experimentar que Dios reina en nuestro corazón, eso es maravilloso. ¿Sabes por qué? Como decimos siempre, cuando Cristo reina, Cristo lo llena todo, y cuando Cristo lo llena todo, ¿qué? No hace falta nada más. No hace falta que tu corazón se postre ante otro ídolo. No hace falta, ¿sabes por qué? Porque estás satisfecho, estás pleno, estás lleno. Te gusta, haz de lo que sea para venir a adorar a Dios, a alabar a Dios, porque tu corazón rebosa del amor de Dios. Tu corazón está lleno del amor de Dios. ¿Y cuándo comienza esto en mi vida? Cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando hablamos de la conversión, cuando hemos recibido esa gracia de Dios, hay un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es volverse a Dios. Es volverse a Dios. Pero la pregunta, esto empezó muy bonito, ¿no? Eso que viene, arrepentimiento, el llenarnos de Dios, pero cuidado, que también Dios nos viene a dar una de cal y otra de arena, pero para que todo sea bueno. ¿A qué nos lleva el verdadero arrepentimiento? Y la pregunta, la semana pasada hablábamos de alerta. Hacíamos alerta. Esto no es un juego. Y hacíamos que había una solución para que no nos alcanzara el torpedo. La solución, el arrepentimiento es Cristo. Y ahora bien, ya estamos en la iglesia. ¿Y cómo diferenciar un verdadero arrepentimiento de uno falso? Porque en la iglesia también hay falsos arrepentimientos. En la iglesia también hay hipocresía. Dios, hemos dicho, Dios estaba hablando al supuesto pueblo de Israel, que era su pueblo. Pero ¿a quién nos lleva el verdadero arrepentimiento? Y debes preguntarte en tu corazón, ¿estoy ante un verdadero arrepentimiento? ¿Me he arrepentido genuinamente delante de Dios? Ojo, arrepentimiento no quiere decir perfección. No somos perfectos y Dios te ama como tú eres, por encima de tus pecados. Aquí no estamos hablando de perfección, de legalismo, de nada de esto, no. Y quien me conoce sabe que no estoy hablando de esto ya. Pero hay algo profundo, hermoso, que cuando Dios llena tu corazón, solo quieres Dios. Todo lo hace para la gloria de Dios. Y sí, sigues pecando, obviamente sigues pecando. Yo soy el primer pecador. Pero créeme que mi pecado me asquea. Aquel que tiene a Dios en su corazón, que tiene un verdadero arrepentimiento, no se jacta en el pecado. Hay una diferencia. El cristiano y el no cristiano. El cristiano peca, sí peca. Y créeme que tampoco peca menos, que peca. Pero el cristiano se arrepiente. Y no peca, ojo, tampoco vale el juego de decir, bueno, yo peco porque me arrepentí. No, eso es jugar con Dios. Dios no puede ser burlado. Pero por nuestra debilidad a veces sucumbimos al pecado. Y el cristiano se arrepiente. Esa es la diferencia. El que no es cristiano permanece en el pecado, se gasta, no le duele el pecado.
Obviamente experimentará las consecuencias del pecado, que es la negrura del alma, es la opacidad, de la depresión. El pecado tiene una consecuencia muy terrible, que muchas veces se transforma en una depresión terrible. Que no siempre la depresión es movida por el pecado, hay una enfermedad también. Pero el descontentamiento de la vida viene al estar caminando lejos de Dios, viene al estar llenándonos de nuestro pecado y estamos cómodos en el pecado. Después vienen los lloros. Y debemos pensar, si yo soy cristiano, peco, sí, peco, infelizmente peco, pero me duele el pecado, me asquea el pecado. Y ahí ya pegamos una primera diferencia. El cristiano puede meter la pata. No debe, pero puede. Pero rápidamente pide perdón al Señor. Y no para volver a pecar, sino dice, Señor, no quiero pecar más. Aunque infelizmente tenemos muy poca memoria y volvemos a pecar. El que no es cristiano peca y no se arrepiente. Entonces, ahí ya empezamos a pensar, a mirar nuestro corazón. Y yo quiero que reflexiones en tu corazón durante que estás escuchando esta predicación, que reflexiones y digas, ¿cómo está mi corazón? ¿Verdaderamente he vivido un arrepentimiento genuino? ¿O realmente a lo mejor Dios te está llamando hoy, en estos días o en esta serie de Oseas, a tener un arrepentimiento genuino? Antes eras un mero religioso, religiosa, que venías a la iglesia, que está bien, no está mal, porque si estás en la iglesia no estás en un sitio peor. Pero realmente yo tengo una comunión, relación íntima con Dios, fruto de ese arrepentimiento, de reconocer que soy un pecador y que lo necesito para ser salvo y que necesito una vida plena en Él. Quizás tengas que preguntar esto. Quizás lleves 20 años en el Evangelio y sientas que realmente no has nacido de nuevo. Tienes que arrepentirte y no pasa nada, al revés. Nadie te va a juzgar por esto, sino que va a mostrar en ti la obra de Dios, el amor a Dios, la humildad delante de Dios. Mirad, existe realmente un arrepentimiento en el pecado en nuestra vida. Eso está bien, esto es fundamental. Es necesario para saber si hemos alcanzado la gracia de Dios. Pero también, ¿cómo diferenciar un verdadero arrepentimiento de uno falso? Por ejemplo, una persona que... tenía un ejemplo aquí guardado, pero voy a usar un ejemplo para que los niños también me entiendan que están aquí. Por ejemplo, Wendy y Tadeo se portan mal. Y llega, me imagino que Wendy llega a José Luis, llega a su papá José Luis, llega a mamá Mayra y le dice, Wendy, te portaste mal. O Tadeo, llega Brian, o llega Alejandro, incluso la abuela que también ahí está mostrando autoridad, y dice, Tadeo, te has portado mal. Y el niño dice, sí, me he portado mal. Y ve que se está acercando a decir las cosas bien claras, para no decir más cosas más profundas de la educación de que los padres yo no me meto. Y dice, sí, me arrepiento. No vuelvo a hacerlo más. O le va a castigar sin salir, jugar con la muñeca, Wendy. No vuelvo a hacerlo más. Ese arrepentimiento muchas veces no es un arrepentimiento válido. Porque no lo hacemos, es un arrepentimiento que se llama teológicamente atrición. ¿Qué significa? Que lo hacemos no por amor a Dios o no por amor a nuestro Padre, sino lo hacemos por miedo al castigo. Y no se genera un arrepentimiento real y genuino en nuestra vida. Entonces, cuando Wendy y Tadeo se porten mal, lo riñen su papá, su mamá, su abuela también. Lo riñen, sí. Y Tadeo y Wendy se arrepienten. Pero se arrepiente porque saben que han hecho mal o no. ¿A que sí? Te arrepientes porque has hecho mal y no quieres volver a hacerlo mal. Porque tú no quieres que tu abuela, tu padre, tu madre, o en caso de sus padres, se molesten, estén tristes, ¿no? Porque cuando hacemos mal, se ponen tristes nuestros papás. ¿A que sí? Y eso no queremos que vuelva, ¿sí? ¿A que no? Pues ese es un arrepentimiento genuino, verdadero. Cuando el arrepentimiento que nosotros hacemos no es movido por un miedo a nuestra integridad, sino a algo mayor. Cuando yo me arrepiento ante Dios, obviamente, sé que me puede venir un castigo si no me arrepiento, pero el arrepentimiento genuino nos mueve a decir, Señor, yo soy cristiano, yo
Yo sé que tú ya si ellos se portan mal, no va a decir Alejandro, Tadeo, ya no te quiero. No va a decir eso, ni Mayra tampoco. Y eso lo saben ellos. Nosotros sabemos que Dios nos ama. Y sabemos que ya no nos va a castigar porque nos ha salvado una vez. El arrepentimiento verdadero no es por miedo a un castigo, sino por dolor a haber defraudado a Dios. Cuando vemos esto, cuando tenemos claro esta concepción, créeme que el pecado duele. Y portarse mal duele, ¿a que sí? No te pone triste, ¿a que sí, Tadeo? Uno es bueno, uno cuando se porta bien es feliz. Pues eso, así Dios quiere que seamos felices. Por lo tanto, ¿qué es un verdadero arrepentimiento? ¿Y qué no es? ¿Qué nos dice Dios respecto y en qué estado está? A lo que nos debe llevar al arrepentimiento es eso, ya hablando en términos más adultos, aunque los niños entienden todo, es volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Fíjate lo que dice el pueblo de Israel: venid y volvamos al Señor, pues Él nos destrozó, mas nos curará. Él nos destroza, no, hay un castigo, no por una disciplina, me gusta llamarlo disciplina, no porque Dios sea injusto, sino es una corrección por la consecuencia de nuestro pecado. Vuelvo a poner el ejemplo de padres e hijos. Los padres me van a entender. No castigan a su hijo porque no lo amen. Lo castigan porque lo aman. Porque no quiere que se haga un bala perdida. Dios lo mismo. Él pone disciplina en nuestra vida, pero Él nos ama, Él nos sana. Esa disciplina nos sana, ese amor, porque la disciplina va acompañada del amor. Nos hirió, mas Él nos vendará. Volvemos al Señor, porque es nuestra... Y esto no es una vuelta caprichosa, como he dicho antes, sino es una vuelta real, abandonando todo aquello que nos pone obstáculo para una adoración genuina a Dios. Y entiendo que posiblemente vengas a adorar a Dios o te des vueltas a Dios y tengas heridas, y como he dicho, heridas no causadas por Dios, pero permitidas por Dios para tu santificación. Precisamente esto nos ayuda a esta conversión. Muchos llegan heridos al Señor. Yo llegué herido ante Dios. Y cuesta sanar las heridas. Pero es maravilloso como Él mismo sana. Ese trato que Dios hace con tu vida es necesario para el fortalecimiento, la comunión, en el arrepentimiento. Y las heridas que traemos muchas veces son consecuencias de nuestros pecados y nuestras malas decisiones, precisamente por no haber escuchado la voz de Dios. Y sabe que Él mismo te sana. Y aquí hay maravilloso, este versículo, mira, ¿a qué os suena esto? ¿A qué os suena esto? Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. ¿Os suena algo, no? Tercer día, resucitar, revivir. Esto es claramente una muestra de la necesidad de la pasión de Cristo y resurrección para nuestra salvación, para que podamos tener arrepentimiento. Porque si Dios nos ha revivido, quiere decir que estábamos muertos espiritualmente. No podíamos tener comunión con Dios. No podíamos llegar a esa relación con Dios. Algo tenía que pasar, un remedio, como decíamos, para que el torpedo no alcance el submarino. Como decíamos la semana pasada. Algunos si no escucharon la predicación la semana pasada van a estar un poco perdidos. Los ejemplos que estoy poniendo ahora. Pero el amor de Dios manda a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar lo que nuestro pecado nos hacía alejarnos de Dios. Él muere en la cruz, una vez para siempre. Muere, es clavado en la cruz, como decíamos la semana pasada.
por amor a ti, por amor a Dios, por amor a mí. Y esto es lo que hace que por Él, nosotros imperfectos y pecadores, Dios nos pueda ver perfecto y nos pueda levantar y a través del sacrificio de Cristo, de los méritos de Cristo, poder ser bendecidos con las bendiciones celestiales. ¿Qué significa esto? Que Dios se ha dado a conocer a nuestra vida. Que antes no lo conocíamos y por medio de Cristo, Él, Cristo, el Hijo de Dios, plenamente hombre, plenamente Dios, se ha dado a conocer a nuestra vida. ¿Y qué trae la conversión también? Conocimiento real del Señor. Dice el versículo: venid, volvámonos al Señor, pues Él nos destrozó, nos curará, nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. No dice que vas a vivir en una estrella perdido, vas a vivir en la presencia de Dios. Qué maravilloso. Y después dice el versículo 3: esforcémonos por conocer al Señor. Esforcémonos para conocer al Señor. La conversión trae esto. Querer conocer más y más al Señor. Querer conocer más y más a Dios, la comunión con Dios. La conversión es volverse a Dios. Y esto trae resurrección a nuestra vida, trae nuevo nacimiento. Y el que ha nacido de nuevo, el que realmente tiene un arrepentimiento genuino, esto es una buena forma de medirlo, tiene hambre de Dios. Tiene sed de Dios. Quiere más de Dios. Me cuesta y puede que mis palabras sean duras, pero a alguien que conoce a Dios me cuesta que tenga tanta desidia con Dios. Somos débiles, podemos enfriarnos, podemos tener épocas, pero que Dios, si realmente te hace llamar cristiano, que Dios venga a ser un tercer, cuarto lugar en tu vida, algo no has conocido de Dios. Dios, aquel que se ha arrepentido, dice, esforcémonos, dice incluso aquí, esforcémonos en conocer a Dios. Hay un culto, quiero escuchar más de la palabra de Dios y vengo, aunque venga reventado. Hay una reunión de oración, quiero tener comunión con los hermanos, voy, aunque es muy mala hora. Y yo lo sé. Estoy en mi casa y tengo 2 opciones. Me pongo a ver toda la mañana la televisión o me pongo a orar. Hablábamos el miércoles pasado de esto. Bueno, no te estoy diciendo, te estoy pidiendo que vivas como un monje o una monja. En un monasterio, enclaustrado y... No, porque la iglesia tiene que estar haciendo luz fuera. Pero lo que te quiero decir con esto, que aquel que ha renacido de nuevo, que está experimentando el nuevo nacimiento, que le lleva un arrepentimiento genuino, tiene sed de Dios. Y quiere conocer más a Dios. ¿Sabes por qué? Porque quiere tener comunión con Él. Cuando yo empecé a enamorar con Sandra, no me gusta hablar con anécdotas personales, pero a veces son buenas ilustraciones. Y como no puedo hablar por otras personas, pues hablo por mí. Cuando yo empecé a enamorar con Sandra, cuando comienza un noviazgo, queremos estar todos los días juntos. No, yo todos los días ya me parecería un pesado ya. Queremos estar juntos, queremos conocer más de la otra persona. Y queremos incluso que el tipo vaya corriendo para que se fortalezca esa relación. Pero es que con Dios pasa igual. Cuando Dios nos ha dado a presentar a tu vida, cuando tú estás empezando esa relación con Dios, íntima, tú quieres conocer más a Dios. Porque quieres tener comunión con Dios, quieres vivir cosas con Dios. Por eso, hermano, nuestro corazón a veces, nuestra boca a veces, dice unas cosas, pero nuestro corazón muestra otras. ¿Qué es lo que le pasaba al pueblo de Israel? Que vamos y poco a poco. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vamos a ir después ahora. Conocimiento para tener comunión. ¿Y qué significa el esforzarse para tener conocimiento? Es lo que he dicho antes, poner a Dios en primer lugar.
Y no como nuestro subordinado. A veces tenemos a Dios como si fuera un subordinado nuestro. A veces decimos, en vez de que Dios me sirva a mí, que yo servir a Dios, que Dios me sirva a mí. Y vemos a Dios como el genio de Aladín, que le frotamos la lámpara mágica esta y nos acercamos a Dios como con los 3 deseos, ¿no? Tenemos esto. No sé si Tadeo ha visto a Aladín. Nos acercamos a Dios como el genio de la lámpara mágica y solo para pedir. Y pedir cosas egoístas para nosotros. Por eso, ahí, si tienes esa visión de Dios, es el Dios del genio de Aladín. No es el verdadero Dios. El verdadero Dios está sentado en su trono. Él te bendice, sí, pero quiere que tú lo sirvas. Estés en comunión con Él. Que Él sea el primero en tu vida. Porque, ¿sabe? Un verdadero conocimiento de Dios trae una verdadera comunión con Dios. La conversión es volverse a Dios, esto trae resurrección, nuevo nacimiento. Y el que ha nacido de nuevo busca un mayor conocimiento de su Dios y Redentor. Y esto trae una comunión genuina con Dios. Por lo tanto, ¿cómo se mide un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo medir nuestro corazón? ¿Qué es? Porque a lo mejor tú, por ignorancia, no sabes. Y no tiene en el mal sentido de la palabra. Yo ignoro muchas cosas. Primero, hay un acercamiento a Dios. Así vamos a ver los 5 puntos de si es un arrepentimiento verdadero que es en tu corazón. Hay un acercamiento a Dios, pero no un acercamiento a medias, por interés. Un acercamiento real y genuino, que, como hemos leído en la segunda lectura, mi vivir y mi morir sea Cristo, ya no vivo yo, Él vive en mí. Segundo, el acercamiento trae un arrepentimiento verdadero. Decir que yo soy pecador, que yo necesito a Dios, que yo por mi propia fuerza no puedo ir al cielo. Solo Cristo y sus méritos que me pueden salvar. La sola gracia de Dios es la que me salva. La fe que Él me da. El tercer punto, experimentamos una resurrección espiritual. ¿Qué significa esto? Una seguridad de la salvación, de la comunión con Dios, de que Dios está conmigo, de que el Espíritu Santo mora en mí. Y una seguridad de vida eterna. Cuarta, santidad. Enfatizo. Que a veces venimos del trasfondo católico romano y pensamos que santidad es perfección. No. Seremos perfectos cuando estemos en el cielo. Santidad quiere decir eso. Primero Dios en tu vida. Y luchar. Te diría no pecar, pero es que no pecar es imposible en nuestra carne. Pero luchar para no pecar. Libre para no pecar. Hacer uso de esa libertad de Cristo que te ha dado para poder resistir a la tentación. Santidad. Poner a Dios primero en tu vida. Eso quiere decir que no puedo hacer otras cosas. Que quiere decir que, por ejemplo, si me gusta el fútbol, no puedo ver un partido de fútbol. Claro que tú puedes ver un partido de fútbol. Claro que tú puedes escuchar música. Claro que tú puedes ver una película. Claro que tú vives aquí. No vives en Marte ni en Plutón. Pero siempre que eso no contradiga la voluntad de Dios y te lleve al pecado. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Comunión, el cuarto punto, la santidad nos lleva a tener comunión, y comunión significa prioridad. Prioridad, unión, comunión, cercanía con Dios. Y yo te pregunto, ¿esto está en tu vida? ¿Es así como camina? Bueno, quizás te falta ver la segunda parte, y esta es más rápida, ¿eh? Lo que no es un verdadero arrepentimiento. Si estás siguiendo la serie de Oseas, dirás, ¡wow! ¡Qué maravilla! Cómo el pueblo de Israel ha entrado en sazón, ¿no? Fíjate la respuesta de Dios ahora. En el versículo 4 al 6 dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra piedad es como nube matutina, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por eso lo he quebrantado mediante los profetas, con la palabra de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz. Lo que quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Muy parecido a lo que hemos leído en la primera lectura. Ahora viene la respuesta de Dios. ¿Por qué responde así Dios? Porque no podemos burlar a Dios.
Nosotros podemos decir, oh, volvámonos a Dios, pero si el corazón del pueblo de Israel, que estaba diciendo esto, estaba lejos de Dios. Y entre ellos se autoengañaban, sí, vamos a acercarnos a Dios, qué guay, no sé qué, no sé cuánto, pero Dios les habla claro, yo conozco tu corazón. Y a veces por eso yo digo siempre, cuando decimos cuidado con esa declaración, cuando nos queremos justificar ante los hombres porque nos estamos condenando ante Dios, cuando ponemos por delante, yo no pongo por delante mis obras, porque mis obras me condenan. Y cuando ponemos por delante, Dios conoce mi corazón, no me juzgue, Dios conoce mi corazón. Nos estamos condenando delante de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón realmente. Y como Dios fija en nuestro corazón, le dé por fijarse en nuestro corazón en vez de por lo que Cristo ha hecho por nosotros, estamos fritos. Dios conoce mi corazón y eso es algo que me da mucho temor decir esto. Ahora bien, la respuesta del pueblo de Israel era acordaos que el pueblo de Israel dice estas palabras después de grandes palabras de juicios del profeta, inspirado por Dios. Israel dice, sí, me arrepiento, pero hemos dicho un arrepentimiento por atrición. ¿Y qué dice Dios? A ese arrepentimiento fugaz e interesado, no genuino del pueblo de Israel, que eso tiene un mayor juicio. ¿Qué dice Dios a esto? ¿Y qué no es un verdadero arrepentimiento? Un verdadero arrepentimiento es cuando es un arrepentimiento que es fugaz e inconsistente. Vuestra piedad es como nube matutina. ¿Qué es la nube matutina? La niebla. ¿Y la niebla qué es? Sale por la mañana y no dura apenas nada, se va rápido. O sea, eso es, como dicen en Brasil, fo de paya, es algo que no tiene nada. O sea, bueno, hace poco las mujeres hablabais de la casa que se construía, es construir la casa en arena. No sirve para nada, no es verdadero, él se va. Dice, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Sí, un 13 de junio, por decir algo, te va al footing por la mañanita temprano y está fresquito, o sea, se ve un poquito la hoja del rocío, pero cuando pasa media hora se desvanece y hace un sol. Así es el arrepentimiento, el falso arrepentimiento, que nos arrepentimos un poquito, pero después vuelve a pasar lo mismo. Y dice Dios, por eso lo he quebrantado mediante los profetas, como la palabra de mi boca los maté, y sus juicios brotarán como la luz. Y hermanos, así hay muchos en la iglesia, y lo digo con mucho respeto, que su arrepentimiento tiene menos profundidad que un tablero, que solamente es fachada, o un arrepentimiento interesado a lo carnal. Por eso la semana pasada decíamos, alerta, esto no es un juego. Y el falso arrepentimiento no es duradero. Y por mucho que digamos, amo al Señor, volveremos a alejarnos de Él y hacer nuestra voluntad pecaminosa, aunque Dios nos haya bajado un ángel de Dios a aconsejarnos por medio de la palabra de Dios, seguiremos haciendo mal. Y vuelvo a decir, después no vale decir, Dios conoce mi corazón. Por eso, hermano, el falso arrepentimiento, ¿sabe lo que es también? Mucho postureo, pero poco corazón. Ahora como dice, redes sociales, postureos. Mucho postureo y poco corazón. Y aquí, ¿cómo se traduce mucho postureo y poco corazón en el lenguaje de Oseas? Lo que quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. El pueblo de Israel pecaba por postureo. Muchos cristianos se pecan por postureo. Voy a la iglesia porque esto me hace sentir alguien. Voy a la iglesia porque allí puedo llegar a ser algo. Voy a la iglesia porque me gusta esta chica o el chico, porque todas estas cosas. Voy a la iglesia. Sí, a lo mejor después Dios encima es tan misericordioso, tan bueno, que puede usar todas estas cosas para tener un verdadero arrepentimiento. Qué grande es Dios. Pero eso es postureo, no hay un arrepentimiento genuino.
Aquí no tenemos todavía grupos de alabanza, pero muchas veces la iglesia está llena de jóvenes músicos que van por postureo. Tú los veis, madre mía, vete a tocar allí a la plaza, mira, muchacho. Puro postureo. No hay arrepentimiento genuino en el corazón. ¿De qué sirve venir al culto, a adorar a Dios, si en tu corazón no existe la misericordia, la gracia de Dios, el arrepentimiento, si tu corazón juzga a los que están perdidos, si tu corazón está lleno de odio contra tu hermano, contra tu primo, contra tu familiar? ¿De qué sirve venir a la iglesia? Si no eres capaz de perdonar, si no eres capaz de pedir perdón, si el orgullo carcoma tu corazón, ¿de qué sirve levantar las manos a Dios? ¿De qué sirve decir, Señor, Señor? ¿De qué sirve cantar, yo te alabo, Señor, yo te adoro? ¿De qué sirve orar? Dios no quiere eso. Dios quiere tu corazón humillado ante Dios. Y humillado ante Dios no quiere decir maltratado, porque la humillación no es como aquí lo pensamos el humano. La humillación ante Dios es amor, es cuidado, es sujeción, es profundo. ¿Cómo diría yo esto? Es pura. Un amor genuino, como hablábamos estos días atrás. Seguridad. Si en tu corazón no existe misericordia, necesitas arrepentimiento. Y yo que tú lo haría, si amas al Señor. Y pediría perdón a ese hermano, a ese familiar, que estás mal con él. Yo terminaría el culto, lo estoy diciendo muy en serio, oraría el culto, terminaría el culto, estaría en casa orando y llamaría a ese ser querido, a ese familiar, a ese amigo, para pedir perdón o para perdonar. Porque Dios quiere eso, misericordia. ¿Cómo lo voy a perdonar? Se me hizo mucho daño. ¿Y tú, el daño que hace a Dios? Y Dios te ama, te perdona. En el corazón de un cristiano no puede existir el odio, el rencor, el amor propio, sino el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a ti mismo. Si no te mueves por postureo, la misericordia viene a un corazón humillado, la misericordia viene a su gracia, a su amor, y esto es para adoración. No quiere que en el culto estés aquí cantando y tu corazón esté lleno de ídolo y egocentrismo y lejos. Tampoco quiere que en tu vida reine la mucha sobreactividad vacía, pero poco conocimiento de Dios. Y esto a veces es un pecado que tenemos en la iglesia. Nos gusta llenar la agenda de actividades. Y martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Porque ya no empieza a ser como una iglesia, empieza a ser como un club social. En algo que yo necesito ir para yo sentirme bien, pero poco adoración a Dios. Y incluso en esas reuniones que poco se habla de la palabra, del estudio, del conocimiento. Y también, no solo en la iglesia, tenemos muchas excusas en nuestra vida. Y nos encanta llenar nuestra agenda de excusas para no adorar a Dios. No, es que trabajé anoche, estoy cansado, no voy a adorar a Dios. No, es que mañana me tengo que ir a trabajar mañana. Gloria a Dios, al que pone primero. Y que Dios bendiga al que pone primero a Dios. No, es que. O es que creí, había un profesor mío en el colegio que decía, creí que él pensé que estaba muy cerca del tonteque. Eso lo decían mucho los profesores antiguos, lo decían mucho esto. Y a veces digo, no, es que es mejor así, porque yo creo que mejor. Dios te dice, ven. No, es que estoy cansado. O no llego a tiempo, o no sé qué. No eche la culpa, no pongas excusa ni eche la culpa a Dios por tu falta de organización. Eso también es pecado. Porque ponemos otras prioridades por encima de Dios. Y esto sucede cuando empezamos a poner otras cosas, ni siquiera oramos. Y esto lo hablábamos la semana pasada en la reunión de oración con los que estuvimos.
las reuniones de la iglesia, y no quiero decirlo para que suene como una regañadida del pastor, no estoy regañando a nadie. Si yo tengo un problema te lo digo en privado, pero va a generar. Las reuniones de la iglesia son importantes, no para nosotros, sino porque nos hace ver en qué estado estamos y en qué estado está Dios en nuestra vida. Con las reuniones de la iglesia glorificamos a Dios y a su vez, obviamente, es bueno para nosotros. Es importante. ¿Cuánto oras? ¿Dónde está? ¿Qué papel tiene la oración en tu vida? ¿Qué papel tiene la meditación de la palabra, la lectura de la Biblia? Como digo, no te estoy pidiendo que seas un monje o una monja, pero que tengas tiempito para estar con Dios. Porque llenamos nuestra agenda de sobreactividad. Incluso a mí me pasa, yo a veces tengo la tentación de que tengo mucha actividad y digo yo, Señor, y tengo que aprender a decir que no, para que mi tiempo con Dios no sea minado. Porque necesito estar con Dios. Porque Dios es todo en nosotros. ¿De qué sirve tanta actividad en nuestra vida si no le damos lugar a Dios? Hay tiempo para todo, Eclesiastés 3 lo dice muy claro. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Me encanta, por ejemplo, el fútbol, no es secreto. El miércoles del día de oración hay un partido de fútbol, importante. Imagínate que el pastor se queda viendo el partido de fútbol, ¿no? Pues créeme que en mi carne la tentación estaba. O sea, quiero decir que siempre hay que luchar con eso. Quiero decir que no te sientas mal si tienes esa tentación. Pero lo primero es lo primero. Y créeme que me alegré. Me alegré de estar en la reunión, de celebrar, de orar. Y después vi la segunda parte. O sea, hay tiempo para todo. Pero es triste cuando preferimos ver un partido de fútbol, yo digo en general, o preferimos hacer otra cosa que tener tiempo con Dios y con nuestros hermanos. Yo estoy invitando a algunos hermanos para ver la fase final de la Champions. Sí, también es bueno ver esto con hermanos, con amigos. Pero qué importante es poner su lugar a Dios. Hermanos, ya estoy casi acabando, No vaya a llegar a la hora de comer a casa, ¿vale? Pregúntate, ¿en cuál lado estás? Hemos hablado de dos lados. Del verdadero arrepentimiento, a lo que nos debe llevar, o el falso arrepentimiento. Dice la última parte, todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Sí. No, me confundí el versículo, perdón. Pero ellos, al igual que Adán, violaron el pacto, allí han pecado contra mí. Galaad, ciudad de malhechores, toda manchada de sangre. Como ladrones al acecho de un hombre, así una compañía de sacerdotes mata y comete infamias en el camino hacia Siquén. En la casa de Israel he visto cosas horribles. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, Judá, está preparada una cosecha cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Fíjate, esta es la respuesta que Dios está dando a aquellos que decían, yo me arrepiento, volvamos. No, porque Dios conoce, sopesa los corazones y sabía que no era un arrepentimiento genuino. Han violado el pacto de Dios. Y fíjate, aquí está hablando sacerdote, a la casa de Israel. Esto no es una confrontación para el que está perdido, que no con los que nunca vino a una iglesia. Esto es una confrontación para aquellos que estamos en la iglesia. Que por mucho que nos podamos hacer los santitos, no somos santos en nuestras obras, sí es por gracia, pero estamos aquí luchando y muy fácil de caer en pecados. Y entre la iglesia también hay aquellos que dicen haberse arrepentido y no se han arrepentido genuinamente. Por eso, ¿de qué lado están los que parecen pueblo de Dios, pero que han violado el pacto de Dios? ¿No son verdaderos pueblos? Fíjate, Judas. Judas convivió con Jesús 3 años. Judas tiene un corazón que amaba la riqueza más que a Cristo, lo vendió. ¿Y cuál fue la consecuencia? La muerte, el infierno. Y después está el otro lado, los que viven en fe genuina, un arrepentimiento genuino. Dice, si vivimos, lo que hemos leído antes, si vivimos, para Él vivimos,
Si morimos, para Él morimos. Así pues, que vivamos o muramos, seamos del Señor. Eso es el verdadero arrepentimiento. Hermanos, es serio. Esto es un poco la consecuencia, o sea, la continuación de la predicación de la semana pasada. Esto no es un juego. Si fuéramos como los puritanos del siglo XIX, estaría predicando desde capítulo 1 hasta ahora, estaríamos como 5 horas predicando ese sermón. Así lo hacían. Esto no es un juego. Y yo creo que Dios quiere, Dios ha querido que estemos exponiendo este libro. No es casualidad. Dios quiere esto. Yo lo venía pensando cuando estaba por mitad al año pasado, hace 2 años, cuando estábamos empezando con Marco. Yo decía, quiero predicar en Osea. Pero una hermana vino cuando estaba terminando, oye, podemos hacer un estudio de Osea. Y dije yo, bueno, confirmado, esto es lo que Dios quiere para la iglesia. Y está siendo muy duro, sí, pero está siendo de mucha emoción, como he dicho. Pero hermanos, es necesario. Y yo creo que si tienes tu corazón abierto y estás escuchando las palabras, las predicaciones, y si no has escuchado las anteriores, en el YouTube de la iglesia las puedes escuchar o me las pides. Creo que está siendo bueno, y aquí Dios puede marcar un antes y un después con tu vida, y un antes y un después con la iglesia aquí en los Santos de Maimón. Porque Dios está hablando claro, cómo quiere verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No quiere hipócritas. La iglesia no debe estar llena de hipócritas. La iglesia debe estar llena de cristianos que estén dispuestos a dar su vida por el amor de Dios y el amor al prójimo. Si hay hipócritas, arrepiéntete. O no venga más. Dios no quiere hipócritas en su iglesia. A mí igual que no venga si eres hipócrita. Sin un arrepentimiento genuino, ¿qué estás haciendo? Pero si estás escuchando la voz del Señor, arrepiéntete porque Él te ama. Y quiere usarte, quiere una historia maravillosa contigo. Una historia de amor como jamás la han contado. La historia más grande que ni un cuento de novela puede escribir. El amor fascinante de Dios hacia ti. Hermanos, mientras tanto, ¿qué? Como dice el apóstol Pablo, Filipenses 3, 13, 15, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, hablando de la perfección, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante, es decir, prosigo el blanco, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, sintamos esto mismo, y si sentís otra cosa, eso también nos lo revelará Dios, porque la corona nos espera. Cierto es, no somos perfectos, pero que aquel que ha nacido de nuevo, que tiene un arrepentimiento genuino, va tomando más en serio al Señor. Por lo tanto, si no es así, si estás en un falso arrepentimiento, vuélvete al Señor. Él sanará tus heridas, pondrá todo en orden, no tengas miedo, déjate moldear por Él. Es lo mejor que puede hacer tu vida. Él te resucitará, tendrás vida eterna, y esto te llevará a querer conocer más a Dios, al Señor, y Él te bendecirá grandemente, viéndose un cambio en tu vida real, poniendo a Dios primero. No sé si alguna vez no te has sentido amado, no sé si alguna vez has sentido ese amor, no sé si alguna vez has sentido cosas, pero te digo algo. El amor que Dios tiene con tu vida es mucho más grande que lo que tú puedes imaginarte. Y te estás perdiendo de esto. Te estás perdiendo de esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde estás ubicado? ¿Cómo está tu corazón? Escucha la voz del Señor. No es casualidad que estés escuchando esto. Sí, Dios conoce tu corazón y sabe de qué está lleno. Por eso te ama, por eso te ha traído, porque quiere sanarlo. Quiere sanar esas heridas. Quiere darte vida. Quiere fortalecerte. Quiere que tu vida crezca
bajo una buena sombra, bajo las alas del Altísimo. Que el Señor bendiga su palabra.